gracias por acompañarnos en una edición más de Política 2.0, el espacio de reflexión y análisis sobre los acontecimientos más importantes de México y nuestra entidad. En este programa le tenemos una propuesta interesante. Haremos un análisis sobre cómo han iniciado las campañas a escasas semanas, escasas horas de que se pusieron en marcha. Vamos a platicar sobre qué espera, sus aspiraciones, sus antecedentes, sobre el panorama local con el ingeniero Jorge Herrera Delgado. Él es el candidato del PRI por el 4º Distrito Electoral Federal, y bueno, esperemos que sea una propuesta atractiva en este su espacio de reflexión. Como cada programa, saludo a mi compañero Miguel Ángel Hernández. Buenas tardes, Miguel. Víctor, muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de la red. Y bueno, al ingeniero Jorge Herrera Delgado. Gracias, Víctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Sea bienvenido una vez más, ahora como candidato. La última vez estuvimos platicando como secretario de Educación, así es. Secretario de Educación. Hablando acerca de la problemática educativa en nuestro estado. En nuestro estado, y ahora, bueno, pues todos lo sabíamos que ibas a brincar para el otro lado. Pues es una oportunidad porque, no obstante que fue una gran oportunidad trabajar en lo educativo y que es algo que nos llena, también nos damos cuenta que para poder avanzar se requiere dinero. Y entonces creemos que debe de haber algún diputado que sepa de la educación, que se comprometa con la misma y que agarre el caso de Durango específicamente para resolver. En primer lugar, la parte financiera, que ha habido un trato inequitativo por parte de la Federación, y necesitamos a alguien que lleve la idea clarita de lo que está pasando y logre un trato diferente, porque desde hace varios años a Durango le han venido recortando las partidas, y la realidad es que en el ámbito educativo hace falta mucho dinero. Entonces creemos que ahora es dar un paso, pero para seguir trabajando en lo mismo. El ámbito educativo sigue siendo un tema prioritario para el desarrollo del Estado. El Poder Legislativo a nivel federal se ha convertido en uno de los poderes determinantes en muchos sentidos de la política mexicana. Y sin lugar a dudas que en esa parte, en la parte educativa, ¿qué aspectos se tendría que impulsar, además del tema presupuestal, que es el tema quizás el más peleado por los estados, por los altos costos que significa para los presupuestos estatales? Sí, yo creo que la oportunidad que se tiene de que el Congreso tenga una vida más protagónica y que pueda ser definitiva o definitoria en la vida nacional, tiene que ver con el proceso de alternancia que se dio, donde emerge con toda su presencia el propio Congreso. Ahora bien, muchas de las cosas que se ventilan ahí, yo podría decir todavía un Congreso que está madurando, un Congreso que faltan años para que aprenda mucho de lo que trae ahí, porque finalmente la vida de los diputados es muy corta, 3 años nada más. Y cuando llega una nueva legislatura hay que volver a empezar y hay que volver a hacer las cosas. Ahora les diría, generalmente quienes han estado al frente de la Comisión de Educación han sido rectores de universidades, que tienen la problemática muy visible de ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades o de Instituciones de Educación Superior. Pero todavía falta que la Comisión de Diputados pueda entender bien lo que tiene que ver con la educación básica y normal. Y, desde luego, ver un panorama completo en materia educativa. Ahora, entre los temas más importantes en educación, yo creo que sigue siendo presupuesto. Pero también hay alrededor de eso varios elementos muy importantes que se van avanzando. Uno de ellos tiene que ver con lograr que con un enfoque federalista las nuevas propuestas surjan de los estados. Ahorita eso no se puede porque todo el dinero viene de la Federación hacia abajo. Y entonces el Estado hace los programas que se diseñan en la Federación. Pero lo digo con mucho respeto, necesitamos que los programas emerjan de Durango, que se presenten los proyectos y que se consiga el recurso para poder apoyar esa parte. Necesitamos más capacitación, más actualización para los maestros, mucho más. Yo creo que el camino que se lleva es correcto en el sentido de la evaluación, que aunque estamos viendo que muchas organizaciones se oponen, no hay vuelta de hoja, vamos para allá, a una mayor evaluación y a una mayor fiscalización del trabajo que hacemos en materia educativa. Y un último elemento, para no ampliarme mucho, hay que revisar planes y programas de estudio.
Yo creo que definitivamente podemos hacer más. Pero ustedes saben que planes y programas de estudio es una facultad del gobierno federal. Entonces necesitamos también allá, aparte de que el diputado cumpla con su función, un enlace de buen nivel que le permita al gobierno federal centrar su atención de una manera diferente en el panorama educativo. Hoy tenemos un gran reto. Vamos hacia la educación media superior obligatoria. Y de aquí al 2020 ahí tenemos una gran tarea. Eso es bueno. Sin embargo, faltan muchos elementos que nos permitan reforzar el trabajo del maestro en la escuela. Y uno que es clave, la infraestructura. La infraestructura en el país está acabada, no ha avanzado y necesitamos hacer más en ese sentido. En educación básica. En educación básica. Sí, la educación superior, fíjese lo que ha venido pasando. Nuestras universidades y tecnológicos que venían de manera tradicional operando han tenido menos inversión y la gran inversión se ha ido a universidades tecnológicas, a universidades politécnicas, que no está mal. Es ampliar. Pero, que no se nos queden atrás las otras instituciones. Parecería que hubo un momento en que hicieron nacer estas instituciones como contrapeso de las otras. Por las vidas sindical, por todo eso, pero yo creo que ha pasado... Porque se han echado a perder la realidad. Pero ha pasado el tiempo suficiente como para aprovechar esas experiencias y sumar en uno solo el sistema educativo y no mantenerlo como dos entidades separadas. No dispersar esfuerzos. No dispersar esfuerzos. A lo mejor, bueno, si esa es la cuestión, vamos a discutir seriamente sobre sindicalismo, vamos a trabajar en el fortalecimiento de lo laboral de los trabajadores, pero vamos a hacer un replanteamiento. Porque nos necesitamos, por fuerza nos necesitamos. Y yo creo que se va a dar un momento importante como para que esto se pueda abrir. Muy bien. Muy bien. ¿O tienes alguna pregunta? En el tema es cierto, se amplía la oferta educativa, sin embargo la calidad educativa, el tema de la competitividad. Nosotros estamos participando en la OCDE y México es uno de los países no solo con menor inversión del PIB en el terreno educativo, sino en el terreno de la investigación. Tenemos mucha fuga de cerebros porque nuestros investigadores se van a Estados Unidos, a Europa, son mejor reconocidos, mejor pagados. Definitivamente tenemos que ver a la educación como se maneja en el discurso. Cualquier gente que se precie de estar haciendo una propuesta dice que la educación es la punta de lanza del desarrollo, pero queda allí en el discurso. Ahora que menciona la OCDE, estamos hablando de un organismo que ha demostrado sobre la mesa, con argumentos, con números, que mejorar la inversión en educación trae crecimiento. Si logramos que nuestro pueblo tenga un mayor índice de escolaridad, se impacta en el PIB, el Producto Interno Bruto, crece. Si logramos mejorar la calidad de la educación, que haya alumnos que entiendan mejor las matemáticas, la lectura, hay un impacto económico en el Producto Interno Bruto. Un pueblo que tiene educación se desarrolla. Y si hay crecimiento económico, pues significa que hay empleo. Y si hay empleo, se entra a un círculo virtuoso, que no es el círculo vicioso que hemos venido viviendo hoy. Hoy las mayores inversiones se van a seguridad, pero se van en materia de policías, en materia de armas, en materia de cárceles, y necesitamos romper esa parte y meterle más inversión a la educación. La educación no solamente permite el crecimiento económico, sino que es también una vacuna contra la inseguridad. Si nuestros jóvenes tienen oferta, oferta educativa, si tienen oferta de becas, si tienen oferta de trabajo, entonces nuestros jóvenes se van a desarrollarse en este ámbito. Cuando no tienen nada que perder, han sido presa fácil de la delincuencia organizada. Entonces, necesitamos ahora en un panorama nacional estas visiones, que se apueste fuertemente a la educación y que jale en esta rama para poder tener resultados diferentes. Perfecto. Bien, después de esta introducción al tema educativo, vamos a regresar a platicar un poco sobre cómo han iniciado las campañas, cómo las observa el candidato. Esperemos que no pierda objetividad. Sí, que abarquemos aprovechando su preparación en el área de comunicación, porque ha estado flotando su vida en la comunicación y en la política. Así es, sí. No dejamos la comunicación. Pero tampoco la política. Pues dicen que son temas de los que no se sale nunca. Nunca, ¿verdad? Así Bien, es. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.
Quisiera ser la pluma que escribió la Declaración de Independencia o las palabras de amor más bellas. Puedo firmar la paz y la guerra, enamorar a las mujeres más bellas, guardar secretos o gritar a voces. Soy poderosa, pero insignificante, porque las palabras las tienes tú. ¿Cómo quieres ser recordado? Forever, Buchanan. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien. Veo que vienes con los zapatos. Qué buena, esta sí. Estamos platicando con el ingeniero Jorge Herrera Delgado, él es el candidato del PRI para el 4º distrito electoral y bueno, como está de moda la equidad de género, pues ya se integró Wendy con nosotros. Qué bueno, bienvenida. Claro. Ahí está descompensado el asunto, pero bueno. Ya se como dicen, equilibró. ahí vamos, ahí vamos. Wendy vale por 4. Gracias. Está equilibrado. Ya cumplimos esa cuota que hoy está en el debate nacional y que ustedes fueron víctimas hace poco, ¿no? Pues nos puso a sudar un ratito. Afortunadamente el partido cumplió y bueno, creo yo que... ¿Cómo sentiste eso, tú firmaste tu renuncia junto con los otros 3 y se les daron Pues, al jefe del partido? Como una oportunidad para poder contribuir. Las leyes son para cumplirse. Y independientemente del tema, porque yo creo que a futuro tiene que discutirse bien el tema de las cuotas y debe de haber reglas claras. O sea, si alguien no se opone por el tema de cuotas, deben de avanzarse. Y si hay procesos, que una etapa previa, que ahí se discuta y se haga el tema, pero por lo pronto lo vigente es eso y había que cumplirse. Y cuando a nosotros se nos pidió colaboración, lo hicimos con mucho gusto y firmamos también. Pero No creo que lo hayan hecho con mucho pero gusto, fue lamentable también que los partidos hayan sido obligados cuando la ley está aprobada, cuando la ley electoral se tiene que cumplir al pie de la letra. Es difícil pensar que los partidos son los primeros que deben de cumplir con esta disposición y no lo hacen y son llevados a fuerza, ¿no? No, bueno, y lo peor es que se les olvidó porque ellos lo aprobaron en la reforma del 2006, 2007, después de la elección presidencial. Pues hay mucho que decirse, yo estoy de acuerdo, las leyes son para cumplirse. Y cuando no se hizo en tiempo y nos obligan, qué bueno que hay instancias que garantizan el cumplimiento de la ley. Pero no deja de verse también desde acá como una posibilidad de que el IFE, como parte de una instancia federal, jugó un poquito con esa parte para debilitar también las propuestas partidistas. Ahora bien, alguien podría decir, pero le tocó a todos parejos. Entonces, si es parejos, pues no hay ventaja para nadie. Pues no dejan de ser elementos para el debate y, sin embargo, yo creo que lo importante es que la ley se haya hecho cumplir. Y no sé por qué no se hizo antes, por qué hasta ahora. Son cosas